Atrapados en interminables colas y bajo un sol de justicia, venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos. No es justo porque mira como todas estas personas mayores y mire, mujeres embarazadas y con niños y todo, y mire, y esta niñita que está aquí es mi nieta, hasta personas enfermas, estamos haciendo cola para poder comprar una leche. Todos los días de aquí voy a otro lugar a hacer otra cola para comprar acción para fregar los platos. Eso no es justo. Estamos cansados de hacer cola. Y fuimos víctimas de un secuestro, estuvimos 5 horas secuestrados, con un fusil aquí y uno aquí para amedrentarnos. Fuimos liberados sin ropa. Después de eso llegaron una cantidad de colectivos que son grupos armados que tienen credencial de policía, con AK-47, llegaron a la puerta de mi oficina. Hemos sido víctimas durante todos estos años de agresiones multiformes, de sanciones criminales e ilegales, de medidas coercitivas, pero nuestra patria aquí está de pie. Es evidente que tales acciones son promovidas por los enemigos internos y externos de Venezuela. Ahí lo están viendo, ahí va la medicina. Protégete. Están incendiando los camiones con ayuda humanitaria, lo estamos viendo, David. Vamos a verlo rápidamente. Ahí están. Las camionetas están incendiadas. No sabemos si es a propósito o si fue sin querer. Yo soy Miguel Méndez Fabiani, un activista de derechos humanos venezolano. Yo tenía mi vida normal, me dedicaba a la empresa privada, trabajaba en la empresa de mis padres y he tenido que verme involucrado pues, en la defensa activa de derechos humanos, en la denuncia internacional, publicando en El Parisino, publicando en ABC Denuncias de España, porque el régimen venezolano asesina, mata, persigue, criminaliza la disidencia, ¿no? Nuestras denuncias fueron escalando y fuimos víctimas de un secuestro, estuvimos 5 horas secuestrados, con un fusil aquí y uno aquí para amedrentarnos, fuimos liberados sin ropa. Después de eso llegaron una cantidad de colectivos que son grupos armados que tienen credencial de policía, con AK-47, llegaron a la puerta de mi oficina, entonces tuve que venir a España queriendo hoy devolverme a Venezuela, porque creo que la lucha es importante darla en el país. Pero ahora estamos acá y lo que queremos es advertirle al pueblo español la gravedad de lo que está ocurriendo en España, que se parece mucho, se asemeja a el desarme institucional que se llevó a cabo en Venezuela. Nosotros lamentamos ver cómo hay ataques a la corona, cómo hay ataques a la Constitución, cómo hay ataques a todo el sistema y el andamiaje institucional que le ha permitido a España ser lo que es. Eso ya nosotros lo vivimos y esa es la excusa para ir después copando y después van por la libertad, van por los medios, después van por la empresa privada y después se arruina todo el país y lo vacían. Yo creo que es importantísimo que el pueblo español entienda la gravedad de lo que ocurre. Aquí hoy un diputado del cual no quiero acordarme dijo que Nicolás Maduro no es un narcotraficante. Nicolás Maduro tiene preso a su sobrino y Nicolás Maduro funciona ya no exportando petróleo, sino bajo el andamiaje de un sistema de narcotráfico que es como que Pablo Escobar hubiera llegado al poder. O sea, esto es gravísimo, no vive ya Maduro de la renta petrolera, sino vive de traficar droga. Eso que lo entiendan los españoles, que sepan que en Venezuela la gente se come los perros, que en Venezuela la gente no tiene luz, no tiene agua, es muy importante, porque eso, cuando yo era un adolescente y ya un joven, en Venezuela era próspera, y esto poco a poco va ocurriendo, y es muy importante que entiendan que desarmar lo que a ustedes les permitió la transición, ese acuerdo y revivir los odios con estas leyes absurdas, lo que va a llevar es a una confrontación entre los españoles. Yo creo que España efectivamente va a lograr impedir a tiempo y va a cooptar el avance del comunismo, porque básicamente es eso, que es la destrucción de la propiedad privada, de la religión y de las instituciones democráticas. A ti te secuestraron, yo creo que incluso te llegaron a intentar asesinar por decir esto.
cuando dice esa confrontación de los españoles, existe una confrontación también entre los venezolanos, de gente que apoyará a Maduro y gente que no, supongo. En España habemos dos clases de venezolanos, los que estamos currando, como se dice popularmente, los que estamos trabajando para poder subsistir, que no tenemos bienes de fortuna, pero hay otros ciudadanos que viven en los barrios más caros de Madrid. Específicamente lo voy a decir, los hijos del alto mando militar de Venezuela, que hace poco el embajador norteamericano le preguntó a la canciller española que por qué esta gente vivía con un sueldo de $200 o euros. Resulta que viven aquí en las mejores urbanizaciones con un despliegue obsceno de lujos y riqueza, que son los lujos, que son las medicinas de los hospitales, que es el sistema de eléctrico. O sea, que esta gente se robó, no puede ser que lo disfruten impunemente aquí en España. Nosotros le hacemos un llamado a las autoridades que aquí hay que revisar bien la procedencia de la fortuna de estas familias que hace 15 años no tenían nada y ahora son unos ricos, pero ricos de 10.000 millones de dólares, de 5.000 millones de dólares, no ricos de 10 millones de euros. Esta gente tiene una fortuna incalculable, que es la fortuna que se han expoliado de las arcas de Venezuela. Y ya vemos los otros venezolanos, repito, que vivimos en las comunidades aledañas a Madrid, que hacemos grandes esfuerzos para trabajar, que queremos pagar nuestros impuestos, que queremos vivir con dignidad, porque vinimos a España a respetar la ley y a intentar integrarnos mientras que Venezuela vuelve a ser libre. Eso pasa un poco aquí en Podemos, ¿no? Que decían que no querían cobrar más de 5 veces el sueldo mínimo, que Pablo Iglesias iba a estar en Vallecas, que le repugnaba a la gente que tenía chalet y ahora tiene un chalet de más de 1 millón de euros en Galapagar, un poco lo que te estás diciendo. Gente que allí se supone que cobra 100, 200 euros y aquí tienen a los hijos, como tú decías, como jeques prácticamente. La hipocresía del vicepresidente del gobierno, la hipocresía intolerable, impresentable, de que él antes era un profesor que estaba indignado en el 15M y ahora vive en Galapagar en un chalet, es la propia hipocresía de las autoridades venezolanas, que tienen los dos un vínculo muy estrecho, un vínculo cercano, son uno y lo mismo, porque Podemos se estructuró pagado y financiado, eso la justicia española lo está investigando y seguramente serán condenados por ese delito, por recibir financiamiento extranjero escondido, solapado. Son uno y lo mismo. Estos dos partidos se asemejan mucho y que tengan cuidado los españoles, que la misma agenda de Maduro es la agenda de Pablo Iglesias. Yo respeto mucho el gobierno que se han dado los españoles y respeto sus decisiones, pero creo que están cometiendo un grave error y tengo mucha fe en que los partidos de la centro derecha y de la derecha y que las instituciones como el ejército, la iglesia y la corona van a parar este absurdo que es llevar a estas personas al gobierno, que lo que hacen es destruir países. Comentabas de Podemos, de Pablo Iglesias, incluso puede que un poco el Partido Socialista. ¿Piensas realmente esto que se dice y que hay mucha gente que desmiente, toda la financiación, todo el paralelismo ideológico que sufre Podemos, el PSOE no tanto, pero esta izquierda más radical en España, que a quien tenga un poco de sentido común se ve claramente, pero hay mucha gente que no? ¿Qué paralelismos claros ves tú que realmente puedan llevar a España a esta Venezuela de hoy día? La posibilidad de que España sea hoy una Venezuela es real e inminente, diría yo, si continúan lo que está proponiendo, por ejemplo, el vicepresidente, que es una reforma constitucional. Eso fue lo que llegó haciendo Chávez cuando llegó una constituyente, porque primero se toca la organización del Estado para poder penetrarlo y cooptar todo eso. Si aquí el atentado que están realizando contra el rey, contra la corona, si esto prospera, hay la posibilidad real. Eso no tengo yo dudas porque ya todo este film yo lo vi. Esto es como ver una película de nuevo y esto está comenzando en España. Y realmente Pablo Iglesias tiene un proyecto muy similar al de Maduro, creo que es uno y lo mismo, y yo creo que los españoles tienen que tomar conciencia de la realidad de lo que ocurre, es algo real. Lo que pasa es que la gente no lo ve porque la gente está en la cotidianidad, ellos aprovechan de esto. Y cuando me preguntabas del PSOE, creo que el PSOE ha demostrado que quien está gobernando es el ala marxista del PSOE. Su conducta es impresentable. En este momento, repito, Josep Borrell está enviando una comisión a Caracas para intentar dilatar el fraude electorero que Maduro se está inventando con una oposición que él mismo ha comprado, porque está prostituida, está alquilada a los designios de Está Postrada de Hinojos, y Josep Borrell prestándose para algo que es impresentable, va a mandar una comisión para ver si Maduro dilata esas elecciones al año que viene. O sea, que no solamente en España vive la fortuna
el abogado de Maduro y es el que busca para defenderlo en distintas instancias por debajo. Fue el que instrumentó un diálogo que no sirvió para nada, que lo que fue una simulación, también nunca hubo ningún acuerdo, porque el gobierno va ganando tiempo, el régimen venezolano lo que hace es ganar tiempo entre espacio y espacio para poder llegar aún más lejos. Y ellos lo que quieren es que Donald Trump que pierda las elecciones, que eso no va a ocurrir, para entonces después otra vez empezar a la ofensiva. En este momento están a la defensiva y lamentablemente, esto es importante que lo sepan los españoles decentes, hay miembros del Partido Socialista, ya no digamos de Podemos, que es uno y lo mismo que el chavismo, que les defienden y que hacen lobby internacional para que esto continúe. Yo quisiera que el presidente de las Relaciones Exteriores, Borrell, le viera la cara a un venezolano que se está muriendo de hambre. Yo quisiera que él le viera a un niño que se muere en un hospital, que no hay luz, que no hay agua, que no hay comida, y le explique por qué él va a enviar una observación a unas elecciones que no tienen razón de ser. En Vente Venezuela, María Corina ha planteado la OPE, la Organización de Paz y Estabilización, la operación. La salida de Venezuela lamentablemente no es por una vía eleccionaria. En eso tenemos ya 21 años intentando que esta gente le dé una salida. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo que dice María Corina Machado en 20 Venezuela, lo que defiende el Soy Venezuela, el alcalde Antonio Ledesma, que es que a Venezuela hay que intervenirla humanitariamente para que pueda caer, y Venezuela, que es próspera, que tiene todo tipo de riqueza, sin esta administración Venezuela en 2 años sería hablaríamos del milagro económico venezolano. Es importante que los españoles entiendan que los venezolanos que estamos acá, que somos 300.000, queremos regresar a Venezuela, no hemos emigrado con propósitos de quedarnos y establecernos aquí, por lo menos en mi caso. Ahora, si es por gente como Zapatero, si es por gente como el presidente Sánchez, si es por gente como Pablo Iglesias y como Josep Borrell, pues vamos a pasar toda la vida aquí. Los venezolanos de bien no vamos a permitir eso. No vamos a permitir tampoco que se amparen a los hijos del alto mando militar que están derrochando en las discotecas de Madrid, que están haciendo sus anchas, gastándose 20.000 euros del dinero de los venezolanos que se han robado y el dinero del narcotráfico, se encuentran en Madrid disfrutando, mientras habemos otros que estamos trabajando muy duro para subsistir y que queremos respetar las leyes. Esas inequidades e injusticias ocurren porque alguien las permite, y esas personas deben ser señaladas y tienen que vernos a nosotros a los ojos, los que hemos sido perseguidos, los que hemos sido secuestrados, los que hemos sido amenazados de muerte, y decirnos que la persona que están defendiendo lo hacen porque resulta que Maduro es un gobierno. Maduro no es un presidente, Maduro es un capo de la droga que secuestró un país. Cuando la gente entienda eso, cuando los españoles entiendan eso, podrán entender también que el desmontaje institucional de España ha sido financiado por Maduro. O sea, Maduro ha puesto un vicepresidente en España. Así lo vemos nosotros y la gente no lo dice, y hay que decirlo. Pablo Iglesias tiene el guión de Nicolás Maduro y es financiado por Nicolás Maduro. Hablabas de esta persecución al rey, ¿no?, que se quiere hacer ahora, y de ese proceso constitucional que se hizo en su día en Venezuela. ¿Crees que abrir esa caja constitucional intentando cambiar la forma de Estado aquí en España es el punto de inflexión a esta caída hacia Venezuela? Yo tengo mucha esperanza y fe que los españoles no van a permitir eso, porque justamente lo que le ha dado la prosperidad actual a España ha sido ese acuerdo institucional entre los distintos factores políticos serios y su majestad el rey. Hay que decirlo, independientemente de lo que haya ocurrido, yo le tengo un gran respeto a don Juan Carlos y le tengo un gran respeto a su majestad Felipe VI. ¿Por qué? Bueno, porque representan la institucionalidad, el orden, el arbitraje, la mediación. No se puede prescindir, en mi opinión, en España, de la monarquía. La monarquía parlamentaria es lo que le ha dado a ustedes el sistema de acuerdo. Antes de eso, pues hubo problemas. Revisar eso, nosotros decimos en Venezuela jorungar, o sea, tocar eso, manosearlo, es muy delicado, porque estás tocando la institucionalidad del Estado, que es lo que ha dado la prosperidad económica. Antes en España se ha pasado mucho trabajo. En mi país hay 3 millones de descendientes de españoles, estaríamos hablando del 10% de la población, ha sido gente que son hijos y nietos de españoles que se establecieron en Venezuela, que se fueron a Venezuela por la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la guerra civil, y por los años 50 que fueron duros. Entonces nosotros no queremos ver que a España le pase lo mismo. Ahora nosotros estamos emigrando, nos han recibido muy bien aquí, sobre todo el noble pueblo español que defiende ahora su bandera, que defiende su tradición, que defiende su historia. Y eso es importante. Yo me identifico con ellos, los respeto y he aprendido mucho de la cultura española, porque deshacer la cultura y deshacer la tradición es parte del desmembramiento institucional, alienar a las personas. Y esas ayudas sociales
que yo no estoy en contra de que una persona que está en situación de calle o que está reciba una ayuda social, pero esa cantidad de programas sociales lo que buscan es que le permitan a ellos, por un lado, ayudando, repartiendo dinero de los contribuyentes, y por otro lado, ir ellos desarmando el sistema institucional. Aquí van a tener que enfrentarse al ejército, a la Iglesia Católica, a la monarquía y también al pueblo español, creo yo, que va a reaccionar de manera contundente a lo que es un despropósito y una sinrazón. Nicolás Maduro tiene el plan con Hugo Chávez y financiar, crearon a Podemos. No es coincidencia que fueran asesores allá en Venezuela, no es coincidencia que allá fueran muchas veces monederos, eso no es una coincidencia, está orquestado y están hermanados. Yo diría que no hay un partido que se parezca más al PSV, al partido de Maduro, en el mundo que Podemos. Ahí dejo esa reflexión a los españoles de bien, a los españoles trabajadores que pagan sus impuestos, a esa gran mayoría de gente que ha sufrido el confinamiento, que quiere recuperarse económicamente, que sepan que por la vía del socialismo, que no es tal, sino es el comunismo, que quiere destruir toda institución que esté en pie, llámese económica, religiosa o militar. Por esa vía lo que van a terminar es en una hambruna gigantesca. Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y está arruinada, pero está arruinada no porque no tenga riqueza, porque no tenga gente trabajadora, está arruinada porque el gobierno castrocomunista de Nicolás Maduro quiere arruinarla a propósito, para desbancar a los venezolanos, para expulsarlos, para que anden como peregrinos por el mundo. En vez de fusilar para cuellos, lo que han hecho es mandarnos, expulsarnos con amenazas de muerte, que yo las he tolerado todas. Yo fui secuestrado y me quedé un año más en Venezuela, viendo lo que me habían hecho, que es tener un fusil aquí y otro aquí, ir en un carro, me interceptaron saliendo del metro, y yo dije, bueno, no voy a rogar, porque estas cosas después se saben, 30, 40 años después se sabe cuál fue la conducta de uno. Yo no los provoqué, pero tampoco lloré, porque no voy a mendigar, porque yo tengo dignidad, y si caigo, pues caeré en mi ley, que es la ley de la decencia, de la honradez, de la religión y de las personas que trabajamos y queremos ver un futuro mejor en Venezuela y también aquí en España. Yo le hago este llamado urgente a los españoles: no se dejen persuadir, no se dejen engañar. Esos cantos de sirena, esos despliegues verborreicos, espejismicos también, son lo que tienen por detrás, es arruinarte, quitarte de tu bolsillo, quitarte tu propiedad. Llega un momento que tu casa no es tuya, llega un momento que en tu nevera está vacía, llega un momento que no tienes luz eléctrica, que no tienes el flujo eléctrico y que no tienes gas en un país inmensamente rico. Eso es lo que ocurre en socialismo. Españoles de bien, pónganle coto a tiempo a esto, que todavía ustedes, viendo lo que nos pasó, pueden reaccionar a lo que ha sido un desastre, que será un caso de estudio, porque es terrorismo. Nicolás Maduro apoya decididamente al terrorismo islámico. Hamas y Hezbollah tienen bases, tienen ciudades que ya están construyendo mezquitas en Venezuela, lo cual es gravísimo. Nosotros no tenemos tradición de eso, respetamos el Islam, pero no tenemos tradición de ese tipo de cosas en Venezuela. Eso ahora ocurre porque están viviendo terroristas famosísimos, tienen ahora pasaporte venezolano. Del narcotráfico ni hablemos. Nicolás Maduro es Pablo Escobar. O sea, básicamente hablan del cartel de los soles, yo hablo del cartel de Miraflores. Eso es un cartel de la droga completo. Sobrinos de Nicolás Maduro están presos en Estados Unidos porque eran traficantes. Él no sabía que sus sobrinos, uno de ellos lo ha criado su esposa, o sea, prácticamente era como su hijo. Él no sabía que ellos estaban traficando 800 kilos de cocaína. Sí lo saben, porque él es el que los envía. Y bueno, la ideología comunista que ha arruinado a Venezuela, acosaba a la Iglesia Católica. Yo he estado en iglesias que le han cortado la cabeza a la Virgen, que han entrado a quemarla, y he estado defendiendo un templo donde la gente va a meditar y a rezar y a realizar sus rezos diarios. Entonces yo creo que realmente no hay más nada que demostrar. Para los que hemos vivido lo que pasó en Venezuela, lo que está empezando en España, creo que los españoles deben darle la importancia que esto reviste. ¿Qué propondrías tú para la Venezuela de hoy día? Porque con Guaidó un poco se enfrió la cosa, Estados Unidos se tilda de invasión. ¿Qué propondrías tú? ¿Qué plan ves tú factible, que has estado allí, que lo has vivido todo, que has estado aquí también en España? ¿Cómo crees que se debería de solucionar Es este importante problema? que los españoles comprendan que hay una oposición que no es tal en Venezuela. La oposición real la constituye María Corina Machado con su partido 20 Venezuela y Antonio Ledesma con Alianza Alvarado Pueblo. Ellos se han aglutinado alrededor de una plataforma llamada Soy Venezuela. Esa plataforma propone una operación de paz y estabilización, que es una operación quirúrgica, no es una invasión a gran escala, como se ha querido decir. No estamos promoviendo la guerra civil en Venezuela, ni el enfrentamiento fratricida, pero estamos muy conscientes
de que por la vía electorera, esa vía que hoy Borrell va a mandar, lo cual es indignante para los venezolanos, lo cual es inaceptable, es impresentable, que el canciller de la Unión Europea envíe una misión a Venezuela para dilatar las elecciones, porque en este juego de ir ganando tiempo, el juego de ellos es que Donald Trump pierda. En el marco de eso, María Corina ha planteado, y lo ha hecho de manera muy coherente, lo ha mantenido en el tiempo, tiene 3 años proponiéndolo, y Antonio Ledesma también, el alcalde mayor de Caracas que acaba de retirarse, que estuvo preso 3 años, María Corina presa de todo tipo de amenazas y de acechos. Ellos han propuesto una operación que es quirúrgica, que es una operación que va a extraer a Maduro o va a erradicar a la cúpula de la dictadura, y con eso se liberaría Venezuela, la gente saldría a la calle y vendría un proceso eleccionario de verdad, pero no con Maduro allí, como lo plantea Borrell, que después de reunirse con Sánchez ha resultado esto. Nosotros proponemos eso, y bueno, en el caso muy particular, ya yo en lo personal, yo estaría dispuesto a alistarme incluso en un ejército libertador que libere mi país, porque de otra manera, por esta vía llevamos 21 años viendo diálogos y elecciones simuladas, que lo que nos llevan es a más socialismo y a que Maduro se atrinchere más en el poder. Yo creo que España debería decretarse en estado de alarma, como se llama tu programa, porque los españoles tienen que concienciar que les están arrebatando su libertad, que han cooptado yo veo ciertos medios de comunicación que no pasan la realidad ni de Venezuela ni de España tampoco, que no quieren decir que los ocupas son delincuentes, que están tomando la propiedad privada de una persona que ha trabajado por ella. Y entonces uno se empieza a percatar de esto, y la película se le devuelve a uno a lo que ocurrió al principio en Venezuela. En este caso, la propuesta mía es la que yo asumo de 20 Venezuela, que es la organización que yo aquí secundo, y de Alianza al Bravo Pueblo, que es el alcalde Antonio Ledesma, que ellos de manera muy valiente tienen asumiendo 3 años esta posición de la intervención humanitaria, lo cual es una obligación, porque van a dejar que 6 millones, ya vamos 6 millones afuera. El mundo va a permitir que seamos 15 millones, y los muertos, la gente que muere de mengua, que no tiene una medicina, los niños que mueren de hambre. Pero como Maduro es de izquierda, y una solidaridad internacional con él, de muchos movimientos que están en la Internacional Socialista, de la mayoría de la oposición que está en la Internacional Socialista, que eso hay que decirlo, porque esto ha llegado hasta aquí, porque hay una oposición colaboradora, cohabitante, que apuntala a Maduro, que de ninguna manera llama a la calle a desplazar a Maduro, sino que participa en ese toreo a la limón, que está ahí cohabitando con él, y eso es muy grave, eso hay que decirlo. Esa oposición tiene estrechos vínculos con el Partido Socialista, yo no digo que con Podemos, pero seguramente se reúne aquí y están más cercanos a Zapatero y a Sánchez que a, por ejemplo, la gente del PP y de Vox. Esa es la realidad. Aquí hemos hecho un acto hoy y se ha apoyado la presentación de un proyecto. ¿Dónde está la oposición de Guaidó? No ha venido el día de hoy. Eso es indignante para los venezolanos que queremos regresar a nuestro país mañana. Y eso la gente tampoco en España lo comprende muy bien. No comprende que esa oposición es un gran negocio que Maduro siga allí, porque ahora maneja transnacionales petroleras que eran bienes del Estado, pero ahora lo manejan ellos a su mejor saber y entender, y no rinden cuentas de eso. Allá han estallado grandes casos de corrupción, y ahora uno entiende que en esta dilatación de los tiempos también hay mucha gente que gana mucho dinero. Eso hay que decirlo. Cuando hablabas de Trump, que decías que quieren esperar a las elecciones, ¿tú crees que va a ganar? ¿Crees que no? ¿Crees que va a influir los resultados en la elección estadounidense en el futuro de Venezuela? Bueno, ayer recibí mensajes de mis compañeros venezolanos en la Florida, muchos de ellos activando en favor de Trump. Para nosotros Trump ha sido providencial. Yo sé que la gente tendrá críticas acerca del estilo del presidente Trump, pero ningún presidente norteamericano o del mundo ha hecho tanto por nosotros como Donald Trump. Esa es la verdad. Y nosotros, por supuesto, que queremos que repita, estamos esperanzados en que reedite, y creemos que una vez que gane, las decisiones de él pudieran ser ya un poco más libres, porque cuando uno no ha repetido, generalmente los presidentes norteamericanos en el segundo mandato es que cristalizan sus planes reales, porque ya no tienen que temer por una reelección. Yo creo firmemente que va a repetir, tengo fe cierta en eso, y creo que Donald Trump, no lo he dicho yo, lo ha dicho él, va a actuar contra Maduro, porque no puede permitir Donald Trump que Maduro siga traficando droga. A este momento, Miguel, no hay un taladro petrolero en Venezuela, una nación 150 años de tradición petrolera, y resulta que él está viviendo del narcotráfico. Ese narcotráfico, por supuesto, que viene a Europa y viene a Estados Unidos. El 70% de la droga que ingresa a Europa
proviene de Venezuela. Eso es gravísimo. Y por supuesto Donald Trump no va a permitir, tiene una especie de cuarentena naval, están muchos barcos y el Departamento de Estado, el Mike Pompeo, el canciller de Estados Unidos, ha ido a Guyana, ha ido a Brasil y a Colombia la semana pasada. Eso es inédito, que sin una cumbre de presidentes, el canciller del país más poderoso del mundo vaya a estos 3 países a decirle que va a estar patrullando, porque la salida de cocaína de Venezuela es algo inconmensurable, no tiene medida. O sea, no trafican kilos, trafican toneladas, y toneladas, decenas de toneladas de cocaína. De eso viven los cuerpos represivos del régimen, de así se financian los generales, que ya hemos dicho que tienen a sus hijos viviendo en la capital española, lo cual es indignante para los venezolanos decentes y honrados, que siempre hemos trabajado, que no le hemos metido la mano al gobierno de Venezuela y que queremos una economía liberal, una economía del pequeño y mediano emprendedor, que queremos una economía privada, que queremos que Venezuela regrese. Es más, y ahora no solamente que regrese, que sea una potencia económica, porque el enfoque liberal que defiende María Corina Machado es un enfoque cierto y adecuado de las grandes transformaciones económicas como la de Chile y como las que se han dado. Aquí mismo se dieron una reforma en los años 80 que fue la industrialización de España y la liberalización de la economía. No podía seguir la economía como iba. Básicamente Maduro ha arruinado al país porque tiene un control total de la economía. Él le pone el precio a un refresco, le pone precio a una gaseosa, le pone precio a un bollo de pan. O sea, así es como funciona el Estado, porque así arruinan a la gente, le expropian, que lo que es robar, María Corina lo ha dicho así, Maduro no ha expropiado, ni Nicolás Maduro, nunca le han pagado a la gente el coste de la empresa que le han arrebatado. Esas empresas habrá que retornárselas a sus legítimos dueños, o si no, pues consorcios internacionales vendrán a invertir. Pero yo sí creo que caído Maduro, la inversión en Venezuela sería tal que en 2 años ya se hablaría del milagro económico venezolano. Por eso es que creemos que por cualquier vía posible hay que salir de Maduro para que menos gente muera, porque en estas elecciones, en estos diálogos que, repito, el señor Josep Borrell está proponiendo de manera indignante, inaceptable eso, que vaya a enviar una comisión para hablar con el narcotirano. Mientras eso ocurre, esos meses transcurren, son niños que están muriendo de mengua, son gente que está famélica. Venezuela puede estar muy similar a Biafra. Venezuela tiene índices de desnutrición superiores a los de África. O sea, y la gente está muriendo de hambre, no hay una medicina. Mi propia abuela murió de coronavirus sin ningún respirador, sin nada, hace 2 meses. Eso es impresentable y solo una operación de paz y estabilización puede liberar a Venezuela. No hay otra manera, así la oposición formal, con Guaidó a la cabeza, que está en serias dudas, está muy cuestionado su liderazgo, se ha erosionado y se ha desgastado en el tiempo porque él no asume las acciones que tiene que asumir, se ha ido desdibujando, pero por él mismo, por la ineficiencia del mismo, y también hay que decir que hay una coalición que lo rodea, que de partidos que son de dudosa procedencia, son mucha gente que realmente tiene vínculos también, sus hijos y sus allegados familiares tienen contratos con el gobierno, con el narcogobierno venezolano. Por eso es que hemos llegado hasta aquí y los venezolanos que queremos regresar a nuestro país, que respetamos la ley, que trabajamos, pero que añoramos nuestra Venezuela, queremos de una vez una salida y la propuesta es esa. Cuando eso se haga, Venezuela será libre y podremos recibir a todas las personas que hemos recibido a través de los años, que han ido y que nos han ayudado. Los españoles nos ayudaron a construir a Venezuela, esa es la verdad. La mano de obra española provenida de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial nos ayudó a construir. Nosotros estamos muy agradecidos a la comunidad española. En Venezuela hay zonas como la Candelaria, donde solo hay restaurantes españoles, o sea, uno come la paella, los callos, todo está, porque es parte también del menú de los venezolanos, la comida española. Bueno, nosotros venimos para acá, no vinimos por motu propio, vinimos perseguidos, pero nos hemos adaptado, nos hemos integrado. Y lo que sí quisiéramos es regresar, quisiéramos lo que aprendimos acá, lo que hemos podido estudiar, lo que hemos visto, quisiéramos aplicarlo en Venezuela. Y bueno, siempre estaremos aquí al pie del cañón también para defender el derecho de los españoles que a lo mejor no saben lo que les puede sobrevenir si no defienden su Estado de Derecho, su institucionalidad y sobre todo la corona, el ejército y los partidos, la democracia realmente, porque la democracia es la diversidad. Entonces hay partidos que solo quieren que la visión que se imponga sea la de ellos, que quieren controlar al ser humano, y el ser humano por derecho natural es libre. Entonces yo creo que en este caso Vox se coloca como dique de contención para poder detener, y yo creo que lo está haciendo y lo va a hacer, el avance del comunismo en España.